Buenas tardes. Continuamos con la Semana de la Sociología en Panamá. Durante la mañana tuvimos una magnífica y nutrida presentación del libro Pensamiento Crítico y Ecología, a la luz de 4 expositores y autores de los artículos compilados en la obra. Recuerden que el Departamento de Sociología cumple 50 años y durante toda la semana se estarán realizando una serie de actividades para destacar esta fecha. Son 50 años de vida académica, brindando a toda la comunidad humanística y a todos los ciudadanos de la patria los aportes significativos que emergen de los saberes de las ciencias humanas. Aprovechamos el espacio para saludar a nuestra mesa principal. Ellos son Su Excelencia Santiago Mateos, encargado de negocios de la Embajada de México en Panamá, nuestra máxima autoridad de la Facultad de Humanidades, doctor Olmedo García Chavarría. Saludamos también a la doctora Angélica Cuellar Vázquez, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología y es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, quien será nuestra conferencista en esta noche. Saludamos también a la magíster Carmen Gerald, secretaria técnica del Consejo Técnico de Sociología. Saludamos también a parte del cuerpo diplomático de la Embajada de México en Panamá, señor David Díaz. Al magíster José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Al doctor José Cambra, director de la Escuela de Sociología. A los que integran la comisión de esta celebración, a los directores de escuela y departamento de nuestra facultad, profesores todos, apreciados estudiantes, invitados especiales, público en general. A continuación, cedemos el espacio al doctor Olmedo García, quien nos concederá algunas palabras. Buenas noches a todos y a todas. Señor secretario de la Embajada de México, bienvenido. Profesora Leonela Cuellar, presidenta Alba, bienvenida esta noche. Y compañera profesora Carmen Gerald, secretaria técnica del Consejo Técnico, gracias por estar con nosotros esta noche. A los directores del Departamento de Sociología, el profesor José Lazo, y el director de la Escuela de Sociología, el profesor José Cambra. El profesor, hay algunas autoridades académicas, el profesor Romeo Beluche, que dirige el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, y el magíster Florencio Díaz, que dirige la dirección y la coordinación de educación continua. Compañeros profesores y profesoras de nuestra facultad, compañeros invitados a esta celebración, compañeros estudiantes, invitados especiales. ¿Por qué tenemos razones de convocarnos en el día de hoy? Una de las ciencias que dio una muestra de querer luchar más allá de conocer el mundo es la ciencia sociológica. Asumió un compromiso a partir de la inflexión de las ciencias a mediados de la década del siglo XX de tratar de construir una teoría social que interpretara, no solamente que conociera, sino que también transformara el mundo. Así nació la ciencia sociológica en Panamá. Decía esta mañana que quizás muchos no lo saben, que a mediados de la década del 70, cuando estaba en avance el neoliberalismo con la dupleta
Reagan Thatcher, y a Thatcher le preguntaron: mire que hay un deterioro de la sociedad en el mundo, en Inglaterra. La ministra Thatcher le dijo al periodista: ¿de qué se refiere usted? Aquí no hay sociedades, cada una es una sociedad. Esa es la visión de las ciencias sociales. Había individuos, y esos individuos eran prósperos, no había desigualdades. Y en esa misma dirección siguió Fukuyama, y le propugnaba al mundo que había un eterno presente, y ese eterno presente era el neoliberalismo. Y finalmente surgieron todas las teorías de Milton Friedman sobre la teoría del derrame, en el cual después que se llena el vaso de agua, todos vamos a recibir, aunque sea una gota, de la prosperidad. Ese era el contexto del mundo. Y nosotros queríamos crear una carrera de la sociología en Panamá. Y aprovechamos que por esos días, mediados de la década del 70, estaba una serie de compañeros cientistas de Sudamérica que se exilaron en Panamá, huyendo a las dictaduras militares, entre ellos Tetonio dos Santos, Margulis, Portantiero. Aquí estuvieron por una operación clandestina que el general Torrijos hizo para que estuvieran con nosotros. Y la primera idea fue la creación de una carrera de sociología. Quizás en América Latina hubiese sido la segunda carrera en ese momento, después de México. Pero al general Torrijos le dijeron que ese grupo de cientistas pertenecían a una organización guerrillera clandestina y que había sido declarada terrorista en Chile y en Argentina, bajo la doctrina del Plan Cóndor. Así fracasó nuestra primera experiencia de tener una escuela y una carrera de sociología en Panamá. Los compañeros cientistas siguieron, porque ellos tenían una misión y un proyecto, y se beneficiaron con México. Llegaron a la UNAM y al Colegio de México, y allá produjeron las más interesantes tesis sobre el problema latinoamericano. Allá también se construyeron los debates de la teoría de la dependencia. Entre ellos también estaba Ruiz Magro Marín, la profesora. Y nosotros, mientras que en México estaban discutiendo el tema de la dependencia, nosotros acá el tema de opción de los pobres, con una corriente del cristianismo de base, el indigenismo, los modelos de la CEPAL, de crecimiento hacia afuera o crecimiento hacia adentro. Fuimos también construyendo algunas de las teorías. Y eso nos permitió a nosotros, en Panamá, a principios de la década del 80, crear la carrera de sociología y la escuela de sociología en el mes de abril de 1981. Meses después, la CIA hace desaparecer al general Torrijos. Este fue un pacto en donde participaron muchos, los estudiantes, los docentes y las organizaciones, para que la Universidad de Panamá también tuviese una escuela que estaba dando y mostrando que se oponía a todas las tesis que dominaban el mundo. La sociología era una ciencia que arriesgaba. Hizo una ruptura con la escuela de Frankfurt sobre el modelo de la certeza del conocimiento,
porque esa epistemología de las ciencias que propugnaba la escuela de Frankfurt, a pesar de una crítica de la escuela de Viena, esa escuela propugnaba también que había que seguir comprometido con los grandes problemas de los pueblos, de las naciones. Y en ese debate nosotros nos insertamos. Así nació la sociología en Panamá. Hemos tenido 16 congresos nacionales y 2 congresos centroamericanos de sociología. Y los principales debates en esos congresos también los desvié esta mañana. Queríamos construir la nación, porque la lucha por la recuperación del Canal de Panamá, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, las condiciones miserables que se vivían en América Latina, de imponer ese modelo neoliberal, fue aumentando la pobreza y el endeudamiento de los pueblos de América Latina. Y en esos debates, en este salón y en nuestros salones de sociología, se discutían el tema de la revolución o de la reforma. Miren ustedes, esa es la tesis: reforma o revolución, democracia o nación. Y en tercer lugar, pero muy incipiente, el tema de los debates sobre las ciencias sociales. Recuerdo que en ese debate, muy joven, presenté una tesis sobre el eclecticismo del marxismo en las ciencias sociales, en donde participaron muchos compañeros, entre los que están aquí. A ver, Nadia Vázquez, quiero darle un saludo y una felicitación, un aplauso a Nadia, que nos acompaña, una de las primeras compañeras que formó parte de esta generación de sociólogos que hoy nos acompaña. Creo que en esa primera no está más Nadia. Los segundos que entraron después, porque Olmedo entró en su condición de estudiante. Olmedo entra en su condición de aprovechó ese inicio de la sociología en Panamá. ¿Quién más estaba? Olmedo. Loyalty no entró con, también, ¿verdad? Loyalty, correcto. Briseida fue después. A ver, lo que estamos aquí, para que nos conozcamos que hay construcción de realidad. Compañeros, ¿dónde estaban acá con Olmedo? Virgilio, después. Pero miren ustedes, entraron en ese contexto de gran debate, de construir una ciencia que se materializaba al punto que nosotros queríamos descubrir las certezas del conocimiento. Todavía habíamos bebido de esas concepciones epistemológicas de la escuela de Viena, que la hipótesis se comprueba cuando se comprueba la última hipótesis. Miren ustedes. Pero a nosotros no importaba. Hoy hemos recibido otra generación. Entre los que quiero mencionar solamente a uno, al compañero Raúl Ley, que en memoria del compañero la sociología le dedicó el 12 de diciembre para celebrar el Día del Sociólogo y la Socióloga en Panamá. Felicitaciones a los compañeros que hoy celebramos en homenaje al compañero Raúl Ley, que nos dejó hace varios años. En ese testigo, muchos compañeros hemos participado, y en esa construcción de un modelo de universidad, porque la sociología jugó un papel, fueron una generación de sociólogos y sociólogas
irrumpieron también para cambiar el modelo de universidad autoritaria que teníamos hasta la década del 80, para cambiarla por un modelo mucho más democrático. Y cambiamos las leyes, los estatutos, y también cambiamos el modelo de formación, el modelo pedagógico. Quiero decirle que hoy una generación de jóvenes que participaron en nuestras escuelas y que se fueron a formar a México, a Costa Rica, a Guatemala, a Ecuador, a Chile, hoy han ingresado a nuestro departamento de sociología. Y quiero decirle que esa generación se está disputando un espacio no solamente académico aquí en la facultad. Son una organización de jóvenes que tienen un gran compromiso en la lucha por los derechos de la mujer, del género, de los derechos reproductivos, los movimientos territoriales, los movimientos sociales, la creación de una universidad pública y popular, la educación pública, tema de la discriminación, de la violencia, tema de la criminología. Eso es la generación que hoy ha entrado a nuestra universidad y hemos abierto las puertas para que participe con nosotros. Quiero decirle que este testigo que lo representa, esa generación, la encabeza el profesor José Lazo, para quien pido un aplauso inmenso por este compañero. Como es la vida, Lazo fue una generación después del Medo, ¿verdad? Y hoy nos dirige la facultad, el departamento social. Un poco más todavía, miren ustedes, o sea, no tan viejo como el Medo. Así se construye lo que nos enseñaron nuestros grandes maestros. Este relevo se ha comprometido a llevar a cabo estas tareas que hemos heredado de una ciencia sociológica de América Latina y de Panamá, muy fortalecida de esas corrientes que aún todavía dominan el pensamiento social. Pero nosotros creemos en las epistemologías del sur, que son nuestras epistemologías, y estamos luchando contra todas las epistemologías eurocéntricas que no reconocen nuestros derechos, como decía el presidente Petro. ¿Para qué esta humanidad si están acabando con la inteligencia y con el planeta? En razón de ello, quiero expresarle ante la presencia de nuestros invitados esta noche y ante nuestros profesores y estudiantes, el testigo de una ciencia social comprometida solamente le dice con voz alta: vamos a seguir porque tenemos sueños y tenemos esperanza. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche a deliberar sobre la ciencia del futuro. Gracias. Gracias, decano, por estas palabras. Seguidamente invitamos a Su Excelencia Santiago Mateos, encargado de negocios de la Embajada de México en Panamá, quien nos concederá un saludo fraternal. Muy buenas noches. Mesa que preside este importante evento académico, profesores, profesoras, estudiantes, amigos, amigas, todos. Extiendo un cordial y caluroso saludo para todas las autoridades de la Universidad de Panamá, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Sociología en particular. Me congratulo de estar esta noche aquí en las celebraciones del Día de la Sociología en Panamá. Me permito extender una sincera felicitación para todos los profesionales de la sociología en Panamá en este día tan especial. Asimismo, deseo hacer patente mi agradecimiento a la doctora Angélica Cuellar Vázquez,
distinguida académica mexicana y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, por su excelente disposición para estar aquí esta noche. La Embajada de México en Panamá se congratula de poder apoyar al Departamento de Sociología de la Facultad de la Universidad de Panamá para hacer realidad la visita de la doctora Coria. Esta actividad es parte del programa de promoción cultural de la Embajada, pero también de la promoción académica de la Embajada de México, y nos da un placer muy grande contribuir a la realización de esas actividades académicas como la que nos congrega el día de hoy. Para la Embajada es muy importante que existan estos vínculos entre nuestros claustros académicos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Panamá, para que siempre reine la excelencia, el intercambio y la cooperación entre nuestras universidades. Sin duda, esa conferencia nos llevará a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las ciencias sociales en un contexto de cambios acelerados en todo el mundo y en particular en nuestra región. Estoy seguro que las herramientas que nos brindan las ciencias sociales nos permitirán a una mejor comprensión de los fenómenos que atestiguamos, al tiempo de ofrecer elementos para la implementación de mejores políticas públicas para todos los gobiernos. Muchas gracias. Gracias, Su Excelencia. A continuación, cedemos las palabras a la magíster Carmen Gerald, secretaria técnica del Consejo Técnico de Sociología, con un mensaje en el Día de la Sociología. Adelante, magíster. Muy buenas noches. Señor representante de la Embajada de México, decano Olmedo García, colega y decano de la Facultad de Humanidades, la doctora Angélica Vázquez Cuellar, nuestra invitada especial y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, colegas que nos acompañan en esta noche. Transcurridos 6 años desde la aprobación de la Ley 53 del 1 de noviembre del 2006, que crea, como saben, la condecoración Raúl Alberto Les Romero y declara el día 12 de diciembre el Día de la Sociología, hemos podido confirmar el importante trabajo y aporte de varias generaciones de profesionales de la sociología que han realizado significativos aportes en materia de investigación y gestión de proyectos de desarrollo social. En nuestro país han sido ya varias generaciones que desde Ofelia Hooper, socióloga, poetisa, profesora, catedrática, investigadora y activista panameña por los derechos de las mujeres, Georgina Jiménez, primera profesora de sociología, recordemos, de la Universidad de Panamá, y que hasta nuestros días ha sido un importante grupo de profesionales que han participado en este devenir de las ciencias sociales en nuestro país. Han participado en todo lo que ha sido el diseño de las políticas públicas para la toma de decisiones, promoviendo la integración de los diferentes actores sociales, como bien mencionaba el señor decano, generando estos procesos, un proceso horizontal de doble vía que no solo produce conocimiento, sino que transforma el proceso de la praxis como escenario y como estrategia humanizadora en el marco del diálogo social. Y desde allí hasta esta fecha han sido muy importantes las participaciones que han tenido colegas. En esta sala, por ejemplo, nos toca fácilmente identificar a colegas que han tenido una importante participación en el diseño de políticas para la igualdad de oportunidades para las mujeres. En esta sala hay personas que han trabajado muy estrechamente viendo el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Comentaba al inicio de esta sesión con la doctora Angélica, que yo le digo, doctora, yo la he leído porque, bueno, como es natural, uno siempre investigando. Y qué curioso, en esta sala, doctora, por supuesto, proporciones guardadas, hay un grupo de profesionales que hemos tenido también una participación en el tema de derechos de la niñez y de la adolescencia. Acá en Panamá se trabajó por mucho tiempo la ley de responsabilidad penal para adolescentes, y lo digo porque la doctora Angélica ha trabajado en la investigación casualmente sobre niñez, sobre adolescencia en conflicto con la ley.
Entonces, de esto es un tema que por mucho tiempo había una perspectiva, un enfoque quizás más legalista, más psicológico, y ya cada vez más estamos dándole una perspectiva sociológica a muchos de estos temas que por un tiempo también pasaron a ser, estuvieron en el escenario del activismo social. Ya estamos pasando entonces a esa visión un tanto más desde la sociología. He querido un poquito compartir eso. Igual también acá hay colegas que han estado, igual que Ofelia Hooper, trabajando mucho todo lo que es el tema de cooperativismo, desde la sociología rural también. Ahí también es importante resaltar un llamado a fortalecer el ejercicio de la sociología a partir de la articulación de las funciones sustantivas, ¿verdad?, de nuestra área de experticia, entendiendo que la investigación está creando cada vez más espacios de conocimiento y a partir de esos estudios de las problemáticas sociales generando propuestas desde la igualdad para la transformación social, y que con este recorrido de estos 50 años de la sociología ha sido importante cómo desde esta ciencia se ha logrado resignificar un poco las ciencias sociales a partir también de las líneas de investigación de la sociología. Desde el Consejo Técnico de Sociología es mucho lo que hasta este momento también se ha trabajado. Hay muchos colegas, compañeras y compañeros que han participado también jugando un papel importante, porque como ustedes saben, el Consejo no solamente tiene a ver con el tema de las idoneidades, sino que además también generar propuestas y análisis. En este momento hay toda una propuesta que se tiene, que se ha visto por mucho tiempo muy consensuada, con una visión desde un colectivo unitaria, viendo el tema también del reconocimiento al importante trabajo que se realiza en los diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión. Así pues, reiteramos la necesidad de fortalecer la sociología como una manera de investigar, de enseñar y producir conocimiento desde un contexto real. Una de las tareas que debemos continuar, que queda pues para nuestro país, para América Latina, propiciar la participación profesional de los diferentes espacios de análisis como una forma de hacer visible la gestión de conocimiento y la interpretación de la realidad y la participación en propuestas de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. A ustedes, colegas, mi reconocimiento y mis felicitaciones por el importante trabajo que han estado realizando desde cada uno de los ámbitos de trabajo profesional, porque siempre, y eso también lo hemos conversado mucho a nivel de las sesiones o reuniones de trabajo, somos un gremio o un sector bastante pequeño en este país. Somos muy pocas sociólogas, muy pocos sociólogos, pero donde estamos, sean los espacios en donde estamos articulando los esfuerzos, sí es notorio la participación, el desempeño y las propuestas que se tienen desde la sociología. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias, Magister Gerald, por estas palabras. Seguidamente escucharemos a la doctora Angélica Cuellar Vázquez, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, quien ha preparado la conferencia Retos y desafíos de las ciencias sociales y la sociología latinoamericana en el siglo XXI. Permítanme leerles una semblanza corta de su vida académica. Doctora Angélica Cuellar Vázquez es licenciada, maestra y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Desde 1997 es profesora titular C de tiempo completo definitiva de la misma facultad. Exdecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Sociología Jurídica por la Universidad de Milán con el doctor Vicenzo Ferrari. Se le nombró representante de México ante el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología para los periodos 2018, 2019 y 2021 y 2020 y 2021. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Angélica Cuellar Vázquez.
Muy buenas noches a todos, a todas. Primero quiero decir que es un privilegio para mí estar en esta universidad, estar en este hermoso país que por fin se me hizo conocer. Había estado muchas veces en el aeropuerto, pero es la primera vez que conozco Panamá. Y de veras estoy muy contenta por todo lo que he visto, por todo lo que he oído, por todo lo que he conocido, con ganas de regresar y de regresar muy pronto. Gracias a la universidad que me invitó a dar esta conferencia para conmemorar los 50 años de la sociología en México, gracias a las autoridades de la embajada de mi país en México que facilitaron el boleto de avión, si no me llegó, y a Briseida porque seguramente metió la mano para que yo estuviera aquí, y muy en especial a Mario Enrique, que ha sido mi guía, mis ojos, ha sido todo. Ya fui al barrio del Chorrillo, ya entendí de dónde viene Pedro Navajas porque ya vi el barrio. A mí me gusta mucho la música de Panamá, por supuesto, Rubén Blades, y me ha enseñado lo chiquito y lo grande que es este país. Cuando yo estuve en Italia, cuando me despedí de Vincenzo Ferrari, que fue mi segundo padre, después de vivir un año en Milán, con 6 meses de frío helado, le dije a Vincenzo, gracias por enseñarme tu país y por enseñarme toda la belleza de la piccola Italia. Es lo mismo que ha hecho ahora Mario conmigo, me ha enseñado en lo pequeño y en lo grande la grandeza de este país y de esta comunidad, de esta universidad, y realmente me voy muy conmovida, me voy con muchas ganas de regresar. He hecho nuevos amigos, he sido recibida con calidez, con espíritu latinoamericano, porque así somos los latinoamericanos, y de veras estoy conmovida y estoy muy contenta de conocer lo grande que es este país y lo hermosa que es su gente. Bueno, yo voy a dividir mi exposición en 3 partes. La primera es un pequeño homenaje a la sociología panameña que me auxilió, Mario Enrique, por supuesto, me auxilió en hacer estas pequeñas cuartillas del inicio. Luego me voy a referir a lo que es la conferencia en sí, que son los desafíos que tenemos los sociólogos del Caribe y de América Latina en el presente. Desafíos que muchos vienen a partir de la pandemia, pero problemas estructurales que arrastrábamos desde antes de la pandemia y que nos confrontan a una realidad muy compleja y muy difícil, pero como lo ha dicho el decano, la sociología está llamada a eso. La sociología no es una ciencia fácil. Yo a mis alumnos les digo que si quieren una ciencia fácil, sin ofender a nadie, que se vayan a la Facultad de Contaduría. Ahí es de ver, en la sociología nunca 2 más 2 son 4, jamás. Nunca vamos a encontrar un parámetro de esto es igual a lo otro. Cada realidad, cada espacio es diferente y es complejo, pero la sociología tiene las herramientas teóricas y las herramientas metodológicas para desentrañar esa complejidad. Y si tenemos esas herramientas como sociólogos, tenemos entonces las herramientas y creo que la disposición y sobre todo el compromiso moral de saber que podemos ofrecer soluciones a realidades tan complejas y tan convulsionadas como es lo que ahora nosotros tenemos en América Latina después de la pandemia. Entonces, así va a ser mi intervención. Les agradezco mucho que en este agitado día estén aquí. Espero que lo que oigan les haga algún sentido. Espero que lo que oigan sientan un gusanito por dentro de decir algo tenemos que aportar los sociólogos para que las políticas públicas, para que nuestros gobiernos oigan que hay muchas cosas que arreglar y que es posible hacerlo y que la sociología puede tener un papel determinante en hallar soluciones, no solamente en determinar lo complejo que son los problemas, sino también, como lo dijo Carmen, en influenciar las políticas públicas, ¿por qué no? Bueno, hoy nos reúnen los 50 años del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, fundada en 1972. El surgimiento de esta institución no fue una casualidad de la época. Detrás de su conformación hubo al menos 132 años de sociología en el istmo, hecho que nos confirma que Panamá posee una de las más ricas y prolongadas tradiciones sociológicas del Abya Yala. Qué bueno que lo corrigieron.
Un primer momento fue el positivismo panameño del siglo XIX, ligado al positivismo americano y al positivismo autóctono del continente. Este primer arcotiempo es inaugurado por el padre de la sociología panameña, don Augusto Arosamena Quesada, quien escribió apuntamientos para la introducción de las ciencias morales y políticas en 1840. 4 años antes de la célebre publicación de Augusto Comte, nuestro padre, Discurso sobre el espíritu positivo, y 2 años antes de su curso sobre dinámica social. Valdría la pena preguntarse en este marco, ¿no es acaso justo Arosamena uno de los padres de la sociología global, o al menos de nuestra América? Este arcotiempo lo complementaría Salvador Camacho Roldán, catedrático del curso de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia en 1882 y antiguo gobernador de Panamá. Un segundo arcotiempo se da con la creación del aparato estatal de la joven y tutelada República de Panamá. En este periodo, Demetrio Porras, discípulo de Bill Durkheim, brindó el curso de Sociología en la Escuela Libre de Derecho entre 1928 y 1935, mientras que Diógenes de la Rosa, desde el periodismo y la esfera política, realizó profundos análisis sociológicos desde la óptica del materialismo histórico. A estos los continuaron los científicos sociales alemanes y austríacos que huían de la barbarie nazi, entre ellos Richard Bergman y acuiciosos estudiosos de la Escuela de Frankfurt. En este lapso, Richard Bergman fundó el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas en 1936, el primero de esa naturaleza en Panamá, que más tarde pasaría a transformarse en instituto y publicaría en 1945 la tesis de licenciatura de la socióloga rural Ofelia Hopper Polo, con el nombre de Aspectos de la vida social rural de Panamá. Este destacado estudioso, además de ser docente de Ofelia Hopper, lo fue también de la destacada demógrafa y socióloga Carmen Miró, la que posteriormente sería y sigue siendo la más prolífica de las científicas sociales panameñas, preocupada ella por los estudios de población. A este equipo de trabajo se sumaría Georgina Jiménez de López y los norteamericanos John y Mavis Bensens, la primera como pionera del ejercicio de la sociología en Panamá, después de los sabios alemanes y de aquellos sociólogos mencionados de principios del siglo XX y de mitad del siglo XIX. Interesada por los estudios de población sobre la clase media y la familia. Los segundos fueron reconocidos por su publicación Panamá y sus gentes. Estos últimos 3 sociólogos también ejercieron la docencia en la Universidad de Panamá. Durante este segundo arcotiempo, la Universidad de Panamá, como señaló el sociólogo recientemente fallecido Marco Gandásegui, en una primera mitad formó a los cuadros gubernamentales que consolidaron las instituciones gubernamentales entre 1935 y 1950, y una segunda fue responsable de formar de manera planificada a todos los científicos que trabajaron en el proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones 1945-1970. Este proyecto fue abandonado por las políticas de ajuste, el neoliberalismo de los gobiernos a partir de la década de los 80. Igualmente, en esta segunda mitad, la universidad promovió la formación de los científicos sociales que participaron en los proyectos desarrollistas de la década de 1970. Sin embargo, la cruenta invasión norteamericana enterró en forma definitiva los planes de desarrollo. En este contexto surge el Departamento de Sociología, inaugurado un tercer arcotiempo en el cual han predominado las políticas de flexibilización de las relaciones laborales, de desregulación del mercado y de las barreras arancelarias y la privatización de las empresas y servicios públicos. Paralelo a ellas, ha tenido que lidiar con la cultura atomista del individuo. Cabe preguntarnos en esta fecha, ¿qué ha hecho la sociología
¿Y qué falta por realizar los sociólogos y las sociólogas frente a los dramas sociales que ha generado y genera este nuevo orden? Ahora inicio las reflexiones que traigo sobre los desafíos que pienso tenemos los sociólogos en América Latina y en el Caribe. Empezaré con el contexto de las desigualdades que en la pandemia han surgido con absoluta brutalidad. La pandemia que comenzó a finales del 19 y que aún persiste es una realidad que nos compete a todos los países del mundo y que generó un impacto negativo en todos los procesos de desarrollo del bienestar social y el resto de los derechos humanos en todos los países, en mayor o en menor medida. En la actualidad el mundo presenta diversos problemas originados por la emergencia sanitaria ocasionados por la pandemia de COVID-19. Estos problemas se dan en ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos. Han generado un ambiente de incertidumbre global. Es precisamente en estas situaciones que las actividades de información que proporcionan diversas organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pueden contribuir a revertir los escenarios generados por la pandemia con el fin de combatir las desigualdades sociales a partir del desarrollo de estrategias económicas y políticas. Hoy en día llevamos ya casi 3 años enfrentando a este virus y si bien los problemas de salud pública son los más visibles, es claro que se ha generado una reacción en cadena en otros rubros. La pandemia ha producido un impacto negativo en gran parte de los procesos de desarrollo del bienestar y muy particularmente en el tema de derechos humanos. Todos los países, en mayor o menor medida, han tenido consecuencias a causa de la pandemia. Un rubro que se ha visto afectado, sin duda, es la educación. Si bien se buscó sustituir clases presenciales por clases vía Internet, el acceso a la red marcó otra enorme desigualdad. Creo que todavía no tenemos un diagnóstico preciso de los estragos que la pandemia dejó en los sistemas de educación. Ya existían desigualdades en el tema de educación, pero la pandemia y las clases a distancia ocasionaron que muchos estudiantes dejaran sus estudios, ya que no contaban con las herramientas necesarias tecnológicas para continuar con su educación de manera virtual. Problemas como conectividad a Internet, adquisición de softwares y dispositivos, computadoras, tabletas, creó un rezago educativo mayor. El Banco Interamericano de Desarrollo presentó en abril del año en curso el estudio ¿Qué ha sucedido en la educación en América Latina durante la pandemia? En dicho estudio se centraron en estudiantes desde los 6 años hasta los 23 y sus investigaciones fueron realizadas durante el año 2020 en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Vale la pena rescatar de este estudio la sección Cambio en la tasa de asistencia escolar promedio en alumnos que residen en un hogar cuyo jefe no cuenta con empleo y en alumnos que residen en un hogar cuyo jefe sí cuenta con empleo. Su investigación da cuenta que en países como Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina, la asistencia promedio decreció de manera considerable en alumnos que residen en un hogar cuyo jefe no cuenta con empleo, en comparación con alumnos que residen en un hogar cuyo jefe contaba con empleo. Por su parte, Argentina y Costa Rica son casos que llaman la atención, ya que se observó en este estudio un incremento de la asistencia de alumnos que viven en un hogar cuyo jefe no cuenta con empleo. Sin embargo, las conclusiones del informe son devastadoras. En 2020 existió un abandono escolar muy grande. Se estimó que a partir del 2021 el abandono escolar aumentó. La razón podría ser la pérdida previa de aprendizaje derivada de las clases en línea. No solamente el problema técnico, sino también el problema de la comunicación que los profesores podíamos tener con los alumnos. Este estudio dio también cuenta de indicios que posibilitan afectaciones académicas, como la reducción en el número de horas de enseñanza,
estudiantes que no se pudieron conectar parcial o totalmente a las clases a causa de las restricciones tecnológicas y a los rezagos en el aprendizaje. También se identificaron brechas de género en la salida al mercado laboral. A pesar de que el número de jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada es similar para hombres y mujeres, la posibilidad de empleo siempre es más fácil para los varones. La CEPAL, por su parte, presentó un informe Educación en tiempos de pandemia, una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. En él se señala que Latinoamérica y el Caribe fue la región del mundo que más tiempo tuvo en cierre parcial o completo su sistema educativo a nivel primaria y secundaria. En el periodo comprendido entre el 16 de febrero del 2020 y el 31 de marzo del 22, con 37 semanas de cierre parcial y 33 semanas de cierre total. Aunado a ello, las situaciones de violencia, racismo, pobreza, desempleo, deterioro ambiental, violencia de género, migración, son otros problemas que históricamente han afectado a América Latina, pero que a raíz de la pandemia se agudizaron en mayor medida. Respecto al tema de migración, la CEPAL presentó en noviembre del 2020 el informe Los efectos del COVID-19, una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible. En dicho informe menciona la CEPAL que la región latinoamericana y caribeña se ha caracterizado por la existencia de migraciones. Menciona que la pandemia del COVID-19 se dio en un contexto migratorio estimado en una creciente movilidad intrarregional de más de 40 millones de personas. Destaca la migración venezolana y haitiana, además destaca el tránsito entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. En el mismo informe se destacan vulnerabilidades a las que se enfrenta la población migrante. Mencionan que algunas ya existían, como el racismo, la xenofobia, la violencia, la discriminación. Sin embargo, hacen énfasis que con la pandemia del COVID, los migrantes ahora se han enfrentado a nuevos problemas. Los cierres de fronteras, la restricción de la libre circulación, el mayor riesgo obviamente del contagio del COVID-19 y la falta de acceso a las medidas para responder a la emergencia sanitaria. En el informe se menciona que la crisis de empleo ocasionada por la pandemia afecta en mayor medida a la población migrante y ello se agrava obviamente por la desigualdad. Otro tema, la pobreza y la pobreza extrema, a partir del COVID-19 se han incrementado. La incidencia de pobreza pasó de un 30.5% en 2020 a un 33.7% en 2021. Por lo tanto, un aumento de pobreza de 3.5%. En cuanto a la pobreza extrema, se pasó de un 11.3% en 2020 a un 12.5% en 2021, un aumento del 1.2%. En el mismo informe se destaca que este aumento, se pudo observar, tiene como principales causas la pérdida del empleo y la disminución de los ingresos laborales ocasionados por la pandemia. En el caso de las democracias en América Latina y el Caribe, citaré al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, que en 1921 publicó el informe El estado de la democracia en el mundo en el 2021, fomentar la resiliencia en tiempos de pandemia. Los puntos que toma el IDEA, las categorías que toma la IDEA para calificar la calidad de las democracias son las siguientes: tener un gobierno representativo que se da a partir de elecciones limpias, sufragio inclusivo, partidos políticos libres, gobierno electo; derechos fundamentales a partir del acceso a la justicia, libertades civiles, derechos sociales e igualdad. Otro punto es control del gobierno a partir de un parlamento eficaz, independencia judicial, integridad de los medios de comunicación,
cuarto sería administración imparcial, aplicación predecible, ausencia de corrupción. Un quinto sería participación, democracia local, democracia directa y participación electoral y participación de la sociedad civil. En su informe señalan los siguientes hallazgos. La libertad de movimiento y la seguridad e integridad personal fueron aspectos de la democracia que se vieron muy afectados por la pandemia. La calidad de las democracias se deterioró en casi toda la región, quedando Uruguay como una excepción. Vale la pena mencionar aquí el caso de Brasil, que registra el mayor número de tributos en declive del mundo, que se observó desde 2016 y que está transitando ahora y que transitó a un proceso de retroceso democrático. Esperamos que eso se corrija cuando el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, el próximo 1 de enero, asuma el poder. En la región, la mayoría de las democracias están en un nivel de desempeño medio o bajo. Otro tema que a mí en lo particular me preocupa por mis temas de investigación, como lo dijo Carmen, yo me dedico a la sociología clínica, es el tema de la administración de justicia. La pandemia vino a romper todo lo que se había generado con el modelo oral acusatorio. Se suspendieron las audiencias porque eran audiencias públicas, se inauguró un nuevo paradigma que sería a partir de las nuevas tecnologías que supuestamente iban a ayudar a abatir el rezago en la administración de justicia. La brecha ha aumentado entre las sociedades que pueden adquirir e implementar dichas tecnologías y las que no, pero incluso las que han optado por hacer los procesos judiciales a partir de esas tecnologías no están en todo lo que se debe. Es muy distinto hacer todo vía nuevas tecnologías, hacer las audiencias presenciales. Aquí hay una diferencia tremenda. Es claro que esta brecha ha aumentado y ha provocado que los derechos humanos se vean vulnerables, que el derecho a la justicia sea un derecho todavía no alcanzado en la región. La pandemia puso en jaque a las autoridades al implementar acciones y programas que a la par de que el virus mutaba, se expandía con mayor rapidez en el mundo. Otra desigualdad existente que se evidenció de una manera brutal fue en el sector salud. El estudio más allá de la normalidad, los desafíos para el sector salud de América Latina y del Caribe del Banco Interamericano presenta los siguientes datos. En promedio, los países de la región de América Latina y el Caribe gastan menos en salud, obviamente, que los que pertenecen a la ONU. Además, cuentan con menor cantidad de recursos como camas de hospital, médicos, ventiladores, enfermeras y enfermeros capacitados. La infraestructura en gran parte de nuestros países es una infraestructura vieja, mal atendida, que la pandemia puso en evidencia que no era suficiente para soportar la emergencia sanitaria. El informe también señaló que la pandemia llevó a los sistemas de salud a trabajar más allá de sus límites, por lo que los recursos fueron reasignados para atender a los pacientes con COVID-19. Asimismo, se dio cuenta de que los servicios de salud en la región latinoamericana y caribeña tuvieron serias reducciones de utilización. A pesar de lo anterior, se señala que la inversión ha sido insuficiente en atención primaria y prevención. Una de las causas puede ser sin duda la pandemia del COVID-19. En la sección, por ejemplo, referida a la salud materna, este estudio señala que a pesar de que los servicios maternales fueron los menos afectados en el transcurso de la pandemia, la mortalidad aumentó en 1920 con respecto a 1919. Esta situación respondió con infecciones por COVID. En Colombia, las muertes aumentaron un 36%, en República Dominicana un 19% y en México un 34% y en Perú un 45%. El costo concreto de este último país, el último señaló que la mortalidad alcanzó números similares a 5 años atrás. Finalmente, en este informe se señaló que en el año 2020 hubo al menos 834.761 más muertes de las esperadas,
y que aproximadamente 20% de ellas fueron a causa de la pandemia del COVID-19. Las personas con enfermedades crónicas también fueron afectadas y fueron de las más vulnerables en la pandemia del COVID-19. Otro tema que poco se ha abordado es el tema de la salud mental. El encierro y el aumento de la violencia en el encierro ha sido un tema recurrente, pero que no se ha dimensionado en toda su magnitud. La violencia doméstica se incrementó a cifras aterradoras. La violencia hacia los niños y hacia las mujeres a partir del encierro ha sido un efecto nocivo para esta pandemia. Aún se desconoce el impacto ocasionado a pacientes que sobrevivieron a casos graves del COVID-19. La esperanza de vida en la región latinoamericana y el Caribe fue algo que sufrió cambios a consecuencias del COVID. La CEPAL, en su informe Tendencias de la población de América Latina y el Caribe, efectos demográficos de la pandemia del COVID-19, señala que durante el periodo comprendido entre los años de 1950 a 2019, la esperanza de vida aumentó de forma sostenible en la región para ambos sexos, pues pasó de 48.6 años en 1950 a 75.2 años en 2019. Este crecimiento permanente cambió a partir del año 2021, pues en el mismo informe se señala que Latinoamérica y el Caribe fue la región del mundo en que la esperanza de vida se vio más afectada al registrar una pérdida de 2.9 años en la esperanza de vida en 2021 con respecto al año de 2019. Este decrecimiento puede ser por contra el COVID, pero también por todas las desigualdades surgidas a partir de la pandemia. Otro aspecto claro que marcó la desigualdad en el sector salud fue la distribución de las vacunas. Fue evidente que los países con mayor poder adquisitivo avanzaron más rápido para vacunar a su población mayor de 18 años. En este sentido, la OCDE hizo énfasis en que la mejor manera para que se lograra una recuperación económica era aumentar el número de personas vacunadas en el mundo. La CEPAL presentó estadísticas acerca de la vacunación parcial o completa de los países de la región. Al 31 de julio del 2022 dieron cuenta de que los países caribeños son los más rezagados en comparación con los latinoamericanos, a excepción de Cuba, que tiene al 89% de su población con el esquema completo. Para el caso de los países latinoamericanos, Chile tiene ya el 90% de su población con esquema completo, Argentina el 82%. El resto de los países latinoamericanos en su mayoría oscilan entre el 70 y el 90% de la población totalmente vacunada o parcialmente vacunada. Como se ha podido observar, muchos derechos humanos se han visto vulnerados a partir de la pandemia y esto se ha hecho más visible. Como ejemplo están accesos al servicio de la salud, derecho al trabajo, acceso a la justicia, entre otros, acceso a la educación. Se observó cómo gran parte de la población perdió su trabajo o percibió menos remuneración económica. Hubo un proceso de precarización del trabajo también muy serio. El acceso a la salud se redujo para gran parte de la población. Un ejemplo, se señaló la distribución desigual de las vacunas contra el COVID. Con las restricciones propias de la pandemia se puede decir que de cierta manera hasta la libertad de expresión fue vulnerada. El COVID-19 contribuyó a visualizar la gravedad de los problemas que ya existían en la región. Problemas como el racismo se han representado en muchas regiones, la migración, la pobreza se agudizó debido a la pérdida de empleo, la violencia contra los niños y contra las mujeres, la violencia doméstica, el acceso a los servicios de salud y a la justicia se han dificultado aún más, sobre todo en el año de 2020. Tenemos muchos retos por delante para que nuestra región se sobreponga de la pandemia. La ONU, la CEPAL, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las organizaciones internacionales coinciden en que esta pandemia es una oportunidad para mejorar en muchos aspectos en América Latina y el Caribe. Debemos ocuparnos en la garantía de los derechos humanos, en combatir la pobreza, en erradicar el racismo, las desigualdades, la violencia de género, la violencia hacia los menores, mejorar los sistemas de salud y los sistemas de justicia.
En este sentido, Naciones Unidas publicó en su informe El impacto del COVID en América Latina y el Caribe 4 directrices para reajustar el desarrollo de la región. La construcción de un sistema de bienestar integral en la región que sea inclusivo, justo y tenga en cuenta las cuestiones de género. La transformación de los patrones de producción mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales, en particular en el sector digital y de las energías limpias, así como el fomento de una senda de conocimiento con cero emisiones. Una senda de crecimiento con cero emisiones de carbono, la protección del medio ambiente y la integridad de los ecosistemas que están en estado crítico, el fortalecimiento de las democracias, la transparencia, la rendición de cuentas en las políticas públicas centrado en el respeto a los derechos humanos. Ahora voy a hacer un rapidísimo recorrido de lo que es ALAS para cerrar con una agenda de trabajo donde ALAS puede participar junto con otras organizaciones internacionales de sociólogos y de sociólogas. En momentos como el que estamos viviendo, la sociología y las ciencias sociales en general, sin duda alguna pueden colaborar a combatir estos contextos de desigualdad que enfrentamos. En este sentido, me gustaría explicar los objetivos de ALAS, Asociación Epresivo. Se funda en 1950 y fue la primera organización regional de sociología en el mundo. Su creación respondió a 2 factores. El primero, conseguir un desarrollo de las ciencias sociales, en especial la sociología en Latinoamérica. El segundo factor, y cito textualmente, conformar una plataforma de pensamiento que observa a América Latina y sus particularidades a la luz del pensamiento sociológico, óptica que se desarrolla primariamente en el ensayismo de los pensadores y su búsqueda de una explicación de lo sustancialmente latinoamericano, continuado en la posguerra con una enseñanza universitaria que plantea la reflexión sociológica como un ámbito de desarrollo intelectual y de cátedra perpetuada en el proceso de diferenciación disciplinaria de la filosofía, la historiografía y especialmente del derecho, en la configuración de una sociología científica y cierro la cita. Desde su fundación, la asociación ha sido un espacio que ha contribuido a la profesionalización de la sociología. Además, ha permitido desarrollar sus fundamentos teóricos y metodológicos. De igual manera, se han discutido y analizado los problemas peculiares que existen en América Latina. A esta asociación le debemos gran parte del desarrollo y crecimiento de la sociología en la región. La asociación se da a la tarea de promover, producir, difundir conocimiento científico, crítico, de manera autónoma respecto de otras asociaciones científicas, políticas, económicas o mercantiles de América Latina y el Caribe. Para conseguir esto, promueve la participación de investigadores, docentes, estudiantes y centros académicos de ciencias sociales. Gracias a esta inclusión es que los actores mencionados producen, difunden, discuten, refutan, promueven e intercambian ideas y conocimientos con el fin de estudiar y analizar desde la sociología la realidad existente en la región. Para terminar, me gustaría hacer algunas reflexiones. La pandemia es un suceso que ha puesto en jaque a las autoridades de todos los países del mundo, en especial en nuestra región. Es por ello que hago una invitación a todos para discutir y brindar algunos escenarios, construir algunos escenarios con el fin de combatir las desigualdades sociales suscitadas por la pandemia. Desde la sociología tenemos que repensar las estrategias teóricas y metodológicas sobre los nuevos problemas y formas de reorganización social que la pandemia ha dejado. Sin duda esto implica enfrentar nuevos retos interdisciplinarios en los diagnósticos y discusiones donde se analicen temas como los reacomodos políticos en América Latina, el triunfo de las izquierdas o de opciones progresistas en varios países, pero a la par el surgimiento de la ultraderecha y en muchos países el neofascismo, el fenómeno migratorio por el racismo y la discriminación que nos ha mostrado, los temas de violencia de género y de violencia doméstica, y no solamente la violencia de las mujeres, sino también la violencia contra
contra los niños y los adolescentes, los obstáculos para llevar adelante políticas públicas más incluyentes y que puedan abatir estas desigualdades, colaborar en la implementación de políticas públicas que posibiliten la creación de un empleo digno, bien remunerado, con acceso a servicios. Es evidente que a raíz de la pandemia muchas personas no solamente perdieron el empleo, sino que el empleo se precarizó. Colaborar en distintos ámbitos para el reforzamiento de la educación y del sector salud, la estabilidad medioambiental y el acceso a la justicia. Asociaciones como ALAS, como CLACSO, como ACAS, organismos internacionales como la ONU, la ONU, la CEPAL, el Banco Interamericano, deben trabajar en conjunto para que se puedan llevar a cabo discusiones, intercambios de ideas y propuestas que ayuden a que la región pueda mejorar sus condiciones de salud, educación, justicia, entre otros factores. Quisiera concluir diciendo que en momentos de incertidumbre, el apoyo entre las naciones en diferentes aspectos sociales permitirá establecer precedentes para futuros problemas. Lo que funciona en un país puede ser que funcione para otro. La colaboración es más que nunca inminente. Es importante mantener una constante retroalimentación y reflexión para que las experiencias de cada país posiblemente funcionen en otro. Hablando de la experiencia de México, puedo decir que tiene muchos retos que enfrentar en materia de bienestar social y respeto a derechos humanos. Sin embargo, las constantes evaluaciones de ejemplos en otros países pueden impulsar mejoras en la administración pública, aumentar y mantener los lazos de cooperación y solidaridad en todas las naciones. A nivel global, el cierre de fronteras y la falta de movilidad social creó una crisis financiera en todos los sectores productivos. En este contexto, la cooperación internacional, en este caso latinoamericana, tiene que hacer frente a muchos retos. A pesar del uso de las tecnologías, que ha sido una ventaja para distintos sectores, también podríamos decir que ha sido un ejemplo de otra desigualdad. Esto se puede observar en el acceso a la educación, como lo dije, y en el acceso que se tuvo a Internet. Quisiera terminar estas reflexiones haciendo énfasis en que en ALAS siempre se ha promovido la conciencia crítica, el estudio científico, las propuestas para mejorar las condiciones de vida de nuestras culturas, de nuestras naciones, pero creo que la pandemia nos pone ahora retos inmensos. Creo que no imaginamos nunca que estuviéramos en una situación como esta, pero como sociólogos latinoamericanos y como sociólogos comprometidos con el cambio social, creo que tenemos, dije ya, el conocimiento y las teorías y las metodologías para hacer los diagnósticos, pero creo que también debemos de asumir el compromiso ético de tratar de buscar una situación más justa y de combatir estas desigualdades que la pandemia nos puso en el tapete sin ningún filtro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, damos muchas gracias a la doctora Cuéllar Velázquez por refrescarnos estos retos y desafíos para las ciencias sociales y la sociología latinoamericana en el siglo XXI. Damos nuevamente un fuerte aplauso por esta conferencia magistral. Ya quedan aquí dos pequeños puntos para finalizar. Es el momento entonces para invitar a nuestro director de la Escuela de Sociología, el doctor José Cambra, quien va a hacer entrega de unos certificados y unos obsequios. Doctor Cambra. Y ejemplo para todos los que estamos aquí. Quiero primeramente darle reconocimiento por parte de la universidad, por parte de la facultad, por parte del departamento, por la contribución que está haciendo, por haber tenido a mí primera crítica. De este texto que se construyó para poder generar
pensamiento crítico frente a ese terrible mal que es la crisis civilizatoria que implica el cambio climático. Y por último, darle un sentido que es la tasa que ha salido de los 50 años del Departamento de Sociología. Bien, y ya como último punto, pero no menos importante, vamos a invitarlos, las chicas les van a hacer entrega de una copa y la vamos a levantar todos juntos porque tenemos que festejar con un brindis estos 50 merecidos años del Departamento de Sociología. Allí entonces las chicas van a hacerle entrega de las copas para que todos juntos las podamos alzar. Una vez todos tengan sus copas, al finalizar decimos, brindamos, el decano va a dar las palabras y se les ruega por favor colocarse en la parte de adelante para una foto, porque todos tienen que quedar en la memoria de que estuvimos aquí celebrando los 50 años del Departamento de Sociología. Señor decano, para que nos tenga las palabras para este brindis. Todos deben tener sus copas, a ver. Sí, al momento que tengan las copas, entonces el decano va a pronunciar las palabras. Ustedes no me ayudan. Es el mismo vino del día de la pintura. Irene, ya tiene el material, ¿verdad? Está súper blanco. Lo bien ardido. Mañana es el repaso para el semestral en mi evento. Mírala, mira. Oye, muy buena la iniciativa. José. Ya. Adelante, señor decano. No significa que todos tengamos la copa, pero hay una gran mayoría que... Pero tenga la copa. Por favor, ya estamos listos. Toma la copa.
Carlos, toma una copa. Vamos a iniciar el briefing, señor Recano. Eso ya la sabe. Por favor, en homenaje a los 50 años de existencia de una de las ciencias más comprometidas con nuestro pueblo y con nuestra patria, vamos a brindar por 3 motivos. Quisiera saludar el balance que nos ofreció la profesora Cuello hoy, que nos hace recordar hace 20 años estuvo con nosotros en el 6º Congreso de Sociología el profesor Agustín Cueva y nos hizo un balance de la crisis que también estábamos viviendo en ese momento. Creo que también tenemos que rendir un homenaje de este testimonio, de un balance. Creo que uno de los balances más certeros que hemos escuchado después de la pandemia. Felicitaciones, profesora Cuello. El segundo brindis que queremos celebrar hoy es un testimonio del goce por la vida, por esperanza y por un mundo distinto. Es el segundo razón de nuestro brindis. Y tercero, que este balance de esta noche nos comprometamos, como dijo el compañero secretario de la Embajada de México, son los primeros 50 años, pero también brindemos por más años para avanzar, para corregir y para comprometernos a tener más esperanza y a construir un mundo de nuestros sueños. Brindemos por la salud y por la vida. Gracias a todos y a todas. Con este brindis por la vida, esta noche Ahí salieron, ahí. clausuramos No, se acabó el la jornada de hoy. Mañana a las 9 de la mañana continuamos nuestras reflexiones, nuestras deliberaciones, nuestras miradas, y quisiéramos agradecer la presencia de nuestros colegas, de los compañeros estudiantes, de los invitados, de nuestras profesoras que están aquí. Sepan ustedes que con esta mirada de esta noche podemos seguir avanzando en esos sueños y en esa esperanza. Gracias y buenas noches. Salud, salud, salud.